podcast Entre Letras y Almas de Ellen Flix. Hoy, Viajes del Alma, Nepal y Tíbet, las estrellas del silencio. Hay viajes que abren la piel y hay otros que descorren el velo entre mundos. El Tíbet y Nepal no fueron solo destinos en el mapa, fueron puertas a otra manera de mirar el cielo y a mí misma. Soy Ellen Flix, escritora, psicóloga y alma viajera. En este segundo episodio de Viajes del Alma te invito a subir a las alturas donde el silencio tiene nombre, donde los monjes trazan mandalas que se deshacen con el viento y donde las estrellas no predicen, sino que guían con sabiduría milenaria. Me gustaría contarte cómo fue un poco mi llegada a Tíbet y Nepal, ese recorrido por esos mundos. Entre 1995 y 2012 recorrí varias veces Nepal y el sur de India, no como turista, sino como alumna. Alumna de médicos tibetanos, de monjes de mirada limpia y sabiduría antigua, de rituales que me devolvían al misterio del cuerpo como templo. En el año 2000, Luis me acompañó por primera vez a Gaden Satse y luego vinieron 4 viajes a Katmandú y el último a Tíbet en 2012. Guiando a un grupo de estudiantes de medicina tibetana. Allí viví puyas sagradas, iniciaciones al Buda de la medicina y sanaciones que no solo tocaban el cuerpo, sino también el alma. Pero lo que más me transformó fue ver el amor, la compasión y la curiosidad por aprender en todos los monjes, niños y ancianos, y su certeza de que ocurriera lo que ocurriera, todo estaba bien. Astrología tibetana, un camino interior. Como parte de mi formación como Duramba, debía aprobar astrología tibetana y confieso que me resultó difícil. Venía de la medicina y la psicología, no de los astros, y la astrología mezclaba la nuestra, la china y la védica, un universo complejo. Fue entonces cuando pedí ayuda a Luis. Generoso como siempre, se sumó al estudio y viajamos juntos a Dharamsala y Nepal para comprender el alma de esta ciencia. Y nos enamoramos del lenguaje simbólico que conecta cielo y salud, destino y medicina. El doctor Tumtep Utso, con los años, nos dio su bendición para enseñar astromedicina tibetana y así nació uno de nuestros libros más especiales. El destino con la astrología tibetana. Este libro no busca predecir, sino comprender. Es un mapa del alma, una guía para entender los ciclos de la vida y sus desafíos como parte de un tejido mayor. En él volcamos lo vivido, lo aprendido y el amor por una sabiduría que transforma desde dentro. Quiero presentaros a Luis Gascó, que hoy nos acompaña para recordar lo vivido. Luis Gascó es estudioso de distintas astrologías, así lo conocí. Es cofundador de nuestros centros y el responsable de enseñar la parte astrológica en el curso de astromedicina tibetana. Luis, es una presentación muy corta para todo lo que tú puedes aportar, sabes y has hecho
por mí, por los alumnos y por todos aquellos que han pasado por nuestros centros. Te doy gracias por estar aquí y quisiera darte voz preguntándote, primero de todo, ¿qué diferencia la astrología tibetana de la occidental según lo que tú has podido entender? Bueno, primero que todo, pues darte las gracias por esta entrevista, que siempre es bonito transmitir todo aquello que te han enseñado. Realmente la idea de conocer, conocer y conocer que he hecho durante estos últimos 35 años ha sido para transmitirlo, con lo cual cuando hay esa posibilidad me siento muy orgulloso de poderlo hacer. La pregunta que me haces es un poco mm, bueno, de 10 en el sentido de que la astrología siempre lo que busca es predecir un poco a través de los astros cómo va a ir nuestra vida, cómo nacemos, cómo moriremos, cómo viviremos. Y en definitiva, pues siempre ha sido un poco el querer conocer, ¿no? Un perro nace, vive y muere seguramente feliz porque ha vivido y no sabía cuándo iba a morir. Nosotros sabemos que tenemos un tiempo de vida limitado y eso nos hace que si conocemos a qué hemos venido a este mundo, si conocemos cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras carencias, dónde tenemos que apoyarnos, pues esta vida lógicamente se nos hará más fácil. La diferencia entre la astrología tibetana y la astrología, digamos, griega o occidental, se diferencia en que la astrología tibetana se basa el 90% en el influjo de las energías terrenales entre la Luna y la Tierra. El influjo de la Luna en la Tierra y la misma Tierra como ente inteligente para transmitir unas energías determinadas en unos momentos determinados. Entonces, todo ese estudio que se ha realizado en la astrología tibetana lo han realizado miles, casi diría cientos de miles de monjes a lo largo de muchos cientos y miles de años. Y lo bonito de la astrología tibetana es que ese conocimiento no se ha perdido, sino que se ha ido aumentando con el conocimiento de sus tiempos, del tiempo que ha ido pasando. De ahí esas bibliotecas enormes que tienen los tibetanos en sus monasterios, que cuando lo ves te quedas de piedra, ¿no? Y como todo ese conocimiento podríamos hablar de 2 o 3 mil años acumulado, que no se ha quemado, que no se ha destruido, es brutal, es brutal. Entonces ese conocimiento, los tibetanos nos lo ofrecen a nosotros, pero tampoco no nos lo ofrecen a cualquier precio. El precio que tienes que pagar es entrar en conocer su vida, en conocer su filosofía, en conocer su lenguaje y en conocer sus reencarnaciones. Si no entras en estos temas, la astrología tibetana no sirve de nada. ¿Por Vale. qué? Pues muy fácil, porque es una astrología pensada por y para la gente que cree en el karma, en la reencarnación, en las otras vidas y en que lo que hagas en esta vida será importante para tus próximas reencarnaciones y lo que tienes en esta reencarnación ha sido importante para otras vidas. La astrología occidental, y ya con esto te dejo hablar, la astrología occidental solamente se encarga de esta vida. O sea, ¿qué te sucede en esta vida? Y ya está. Muy poca astrología occidental habla del karma.
gracias por esas aclaraciones. ¿Qué nos revela la medicina tibetana, perdón, la astromedicina tibetana? ¿Qué nos revela sobre la salud, las emociones y el destino? Bueno, realmente la astrología tibetana está íntimamente ligada con la salud de la persona. De hecho, a mí me sorprendió la primera vez que me visitó, porque siempre hay una primera vez, aunque sea un experimentado en el tema, siempre hay una primera vez que un médico tibetano te coge la mano, te toma los pulsos y te dice cómo tienes tu lung, tu tripa y tu pequen. Y tú te dices, ah, mi lung, mi tripa y mi pequen, ¿y esto qué es? Entonces el médico pues te explica con su buen o mal inglés lo que puede, si tienes algún traductor, pues mucho mejor para ti. Entonces él coge un librito y en ese librito te dice, ¿qué año has nacido? Tú dices, pues el año tal. Y en ese librito mira cómo te va a ir en el año que te está tomando los pulsos. Y te dice, a lo mejor te mira con cara seria y te dice, bueno, claro, este año, o te mira con una cara, tienes un muy buen año, aprovéchalo. Entonces, claro, tú te quedas un poco parado y resulta que todo este misterio está basado en unos ceritos y unas crucecitas que tiene anotadas en un libro de que cada año se edita, que es un anuario para la salud de la medicina tibetana. Yo recuerdo los libritos estos y tuve que aprender a manejarlos cuando estuve aprendiendo medicina tibetana y además es muy interesante, ¿no? Porque según qué combinación sabías que esa persona ese año iba a tener mucha salud, iba a tener muy buena suerte, iba a tener momentos muy buenos, pero en cambio se iba a comer el coco porque tenía la combinación del viento muy exacerbada, por lo tanto todo iba a ir bien menos sus estados mentales y emocionales, ¿no? Entonces el médico tenías que prepararlo para que eso, ya que tenía tan bueno todo lo demás, no le afectara. Sí que es verdad, el librito aquel o sea, te chocaba mucho porque además no es un libro como al estilo occidental, sino que son unos libros alargados en forma como si fueran tablillas antiguas tibetanas. Yo recuerdo con mucho cariño la cara que por primera vez pusiste cuando estábamos en Dharamsala y aceptó el jefe de los astrólogos de Dharamsala enseñarte astrología tibetana. Y él estaba en aquel momento con una pizarrita llena de arena y con una especie de palito iba haciendo los cálculos que luego iban a imprimir en esos libros para los médicos tibetanos. Y te quedaste ahí mirándolo y me dijiste, hola, ¿lo ves? ¿Ves qué es esto? Y yo te dije, sí, bueno, es un sistema muy antiguo de cálculos y dije, no sé para qué sirve. Y esa persona te estuvo enseñando a hacer esos cálculos con esa tablilla de arena. Eh, Era esa técnica lenta, simbólica, sin prisas, ¿no? Su mundo está fuera del conejito blanco de Alicia que tenemos en nuestra realidad, ¿no? Que siempre tenemos esa sensación de llego tarde, ellos no, ellos todo es pausado. ¿Qué significó para ti aprender de esa manera? Bueno, para mí, indudablemente, fue un desafío importante porque, claro, toda la información de verdad estaba escrita en tibetano. Entonces tuve que buscar libros que me fueran ayudando a entender. Había, creo recordar, un libro inglés que no estaba mal, había otro libro francés que tampoco estaba mal, pero tenía muchos errores. Entonces yo con mi programa de astrología, digamos, occidental, un programa muy bueno que tengo de astrología, pues fui ajustando parámetros para ir averiguando cómo funcionaba todo el hecho de cómo funcionaba toda la astromedicina tibetana, que realmente el tema es súper complejo porque, bueno,
digamos, lo más básico de la medicina tibetana es aquello de decir, ¿en qué año has nacido? Pues en el año, por ejemplo, en mi caso, en el año 50. Vale, pues tú eres tigre, ¿de qué era? Tigre de metal. Pues entonces tienes unas características. Bueno, esto es el principio de muchos kilómetros de recorrido de una carta astral. ¿Por qué? Porque, bueno, este tigre de metal se traduce en 5 elementos, en el Sok, en el Lu, en el Wantang, en el Lung Ta y en el La, y esos 5 elementos, a su vez, pueden ser, o sea, esas 5 trocitos se convierten en cada uno en un elemento diferente, con lo cual ya tenemos 25 combinaciones del Sok, del Lung Ta diferentes. Y a partir de ahí empieza todo un enrejado que el astrólogo tiene que decidir lo que te dice y lo que no te dice. Porque si te dice todo lo que sale, te vas de allí sin haber entendido nada, y mucho menos sin ser tibetano. Sí, es verdad. O sea, porque bueno, ellos cuando, por ejemplo, les calculan, bueno, calculas, ¿no? En astrología o incluso a veces en medicina, porque puedes utilizar el mantra de la persona para aplicarlo a un acompañamiento de sanación. Podemos considerar en medicina tibetana, consideramos el incienso un medicamento, consideramos la comida el primer medicamento, consideramos un mantra o un medicamento. Entonces, cuando tú calculas en astrología el mantra personal, puedes, como médico, expresarle cómo debe utilizarlo, qué horas, cuántas veces, a lo mejor para reequilibrar alguna de estas energías. Claro, la persona occidental que está acostumbrada a que le miren la carta y le digan la conjunción de Júpiter con no sé qué en la casa, no sé cuántos, uy, no te compres el coche. Claro, y tú le dices, no, no, has de utilizar el mantra para que se te cure el insomnio, por ejemplo, ¿no? La persona no entiende nada porque muchas veces no es lo que viene buscando. Busca saber si sabe comprar el coche o no y en qué día, ¿no? Es una astrología para mí que realmente es para aquellos grandes buscadores que quieren saber cómo pueden ayudarse a vivir la vida para llegar al momento de la muerte y poderse iluminar, ¿no? Ese es uno de los grandes puntos. Dime. De entrada, en el libro del destino con la astrología tibetana, hay la rueda de la vida, donde nos habla del karma y la reencarnación. Hay muy pocos textos que tengan explicada con detalle, como me explicaron a mí, la rueda de la vida, que además el que compra el libro se la envío gratuita en todo color si se la quiere imprimir en un cuadro de metro por metro. Entonces, el comenzar de este libro, si la gente mira las estrellas que tiene, todo el mundo lo pone de 5 estrellas, porque es que hay un conocimiento en este libro que muy pocas gentes han sido. De hecho, es el único libro en lengua, escrito en lengua castellana, que habla de la astrología tibetana. Solamente los demás son traducciones del inglés o del francés al castellano, que hay 2 o 3 que además, no es por decirlo, pero que no te aportan esa alma, no te aportan ese conocimiento. Sí que es verdad, es un libro que, como bien he dicho al principio, del que nos sentimos realmente muy satisfechos y muy contentos de haber podido escribir, ¿no? Es como que yo siempre he dicho que a veces las personas nos convertimos en bibliotecas vacías porque acumulamos mucho conocimiento, pero nadie viene a nuestra biblioteca. En cambio, cuando escribimos y lo dejamos como un legado para generaciones posteriores, realmente somos una biblioteca que se puede visitar. Y este libro para mí es un legado que además realmente escribimos con mucho amor y que tú pusiste muchísimo de ti mismo. Me gustaría que
nos compartieras, ¿no? Y visto como un poco de cierre de la entrevista, que nos compartieras algunas anécdotas que hayan sido especialmente emotivas o significativas para ti. A ver, yo tengo la anécdota contigo del sobrevuelo del Everest. Y bueno, y la turra que yo he llegado a darte con querer hacer el sobrevuelo con globo del Everest. Que por cierto, después del COVID la No empresa hubo quebró manera. y me he quedado sin poder hacerlo. Cuando íbamos en verano, nos decían, no, es que ahora es época de monzones y no. Y un año que fuimos por Semana Santa para no coger los monzones, nos dijo el operador, es que lo han quitado porque no había gente para subir en globo. De hecho, se subía hasta 3.000 metros, pero bueno, ya está bien ver el Everest desde 3.000 metros. La verdad es que hablando de estos temas, el viaje que hicimos de Nepal a Tíbet, que esto creo que fue uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida. Primero porque conocíamos bastante el terreno donde nos íbamos a mover y cómo las gastan un poco los chinos y todo eso. Y de hecho estar como 3 o 4 días pasando por esos monasterios antiguos de Chigaché, Yangtze, el lago Niandré, todo esto hasta llegar a Lhasa, la ciudad sagrada, pues fue brutal, porque todas las vistas que teníamos eran del Everest por la parte, digamos, de que estábamos a su altura. Estábamos aproximadamente a unos 4.000 metros, a veces llegábamos a los 5.000, es decir, que hablábamos al Everest de tú y tú, pero desde la cara que está mirando como al Polo Norte, que es la más bonita. Aquel viaje fue encantador. Nos acompañaron, por suerte, fue uno de los viajes más numerosos que tuvimos. Nos acompañaron 46 personas. Éramos 12 4x4 Toyotas de esos 4.800 y aquello parecía la invasión a China. Sí, sí, porque claro, Sí, sí. tienes que entrar desde Nepal y sí, sí, parecíamos un convoy de Salimos, invasión. salimos de Nepal con rumbo al border, hicimos noche en el border y del border ya cogimos los Toyota 4800 y en unos 4 o 5 días nos presentamos por la ruta de la seda, por la ruta de la seda a Lhasa. Y luego en Lhasa estuvimos 3 días, bueno, estuvimos 4 noches, 3 días, que estuvimos viendo pues, el monasterio de Depron y justo cogimos la festividad que desplegaban eso, Alas que gigantescas. desplegaban los Y la mandalas, que eso festival. fue brutal, porque, no sé, veíamos gente tibetana, pero bueno, tal, jolín, el día parecían que habían salido de debajo de las piedras los tibetanos, porque había miles de tibetanos en Lhasa. Yo aluciné, pero de verdad que fue un día muy emocionante, el día, creo que era alrededor, porque no es siempre la misma fecha, alrededor del 15 de agosto. 13, era el 13 aquel Aquel año año fue el 13. hay un 13, sí. Fue brutal ese momento. También recuerdo de ti el primer ritual que vistes en Sgt. Garden, que además relato algo en el libro de India Aprendí a amar, porque me hizo mucha gracia. O sea, te dejaron filmar todo mientras yo estaba recibiendo las iniciaciones y las enseñanzas. Yo estaba en los peldaños que te colocan al lado del lama, del maestro. En ese momento era un Jeze, o sea, una de las grandes personas que hacían los rituales y las enseñanzas, y tú estabas en el peldaño más abajo, te dejaron grabar, estabas grabando con la cámara. Y de pronto yo oigo un sonido, abrí los ojos, vi que había sonado a algo como una caña, pero no tenía muy claro qué era, y me veo a otro de los maestros grandotes, tremendamente grande, así del estilo mongol, delante mío con una caña en la mano.
Y yo abrí los ojos, me sonrió, le sonreí, pero no entendí qué pasaba, porque yo estaba en la iniciación. Luego, y recuerdo que tú me contaste lo que había pasado en realidad mientras yo estaba recibiendo la iniciación, siguiendo la iniciación con los ojos cerrados, sin dormirme. Y porque los monjes jovencitos que se dormían durante la iniciación, iba el bastón y les hacía así un golpecito seco, ¡toing! Y se despertaban. Entonces el hecho de pasar con el bastón hacía que los monjes intentaran no dormirse, por tampoco no era un gran daño, pero sí era un golpe que te daba la atención. Bueno, son cañas de bambú y por eso suenan tan como si tuvieras la cabeza vacía. Venga, ¿qué más cosas nos puedes todavía contar? Pues nada, que simplemente ese ritual me llenó muchísimo porque además fue muy, bueno, nos invitaron los monjes, primero estuvieron aquí, estuvieron unos 15 días haciendo una gira mundial y nosotros los acogimos en nuestro centro, en el centro de Sundance que teníamos en la Ronda Universidad, y luego ellos nos invitaron de ir a su monasterio, pero justamente coincidió que nos invitaron en unas fechas en el mes de septiembre que le hacían la tara de la larga vida al monje saliente, al abad saliente, para que saliera, pero que viviera muchos años. Y también le hicieron la tara de la prosperidad al monje entrante para que dirigiera, al abad entrante para que dirigiera muy bien el monasterio durante los próximos 4 años, porque ellos son muy democráticos. Los cocineros los eligen por consenso, los abads los eligen por consenso, siempre dentro de unas reencarnaciones. Siempre también hay que tener en cuenta las reencarnaciones, porque había niños que, por ejemplo, ya tenían mentores. Habían niños de 7 u 8 años que tenían un mentor y habían otros pues que eran un poco la clase de tropa que enseñaban a todo el mundo. Eso en Tíbet es muy importante porque para ellos, la reencarnación es básica. Otro punto importante que vivimos y además que nos reímos mucho fue el curso de plantas tibetanas que fuimos a la zona de Kullu y Manali y después estuvimos en Dharamsala para que nos hicieran el final del curso de plantas tibetanas que fuimos a recolectarlas, fuimos a recogerlas y estuvimos grabando todo el tiempo las enseñanzas con los alumnos, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú esos momentos? Bueno, yo para mí fue uno de esos momentos de, de cumplir una ilusión de vida. O sea, yo tenía, pues como todo el mundo, cuando tienes 25 o 30 años, unas ilusiones de vida. Y una de mis ilusiones de vida era ir al Himalaya a recoger las plantitas que curaban a los monjes, y o sea que los monjes o los médicos tibetanos daban, porque mucha gente se piensa que todos los monjes son médicos, y realmente hay muy pocos monjes médicos. Los médicos son médicos y los monjes son monjes. Pero hay algún monje que también a la vez puede ser médico, pero es muy rara esa coincidencia. Entonces, nos divertíamos muchísimo porque había muchas anécdotas buscando las plantas y mira, mira, aquí, por aquí, mira, aquí, no sé qué, corriendo. Y entonces íbamos ahí con un autobús chiquitín, recuerdo que estaban rodando una película de las de Hollywood, Bollywood, no de Hollywood, sino de Bollywood, y tenían toda la carretera cortada. Y nosotros que queremos pasar, que hemos venido expresamente desde España para recoger plantas, pues no podéis pasar porque la carretera está cortada, tuvimos que ir a dar una vuelta de no sé cuántos kilómetros y resulta
todo el mundo allí, pues si queréis podéis comer unos bocadillos aquí que han preparado para los, para los del Bollywood y nosotros, que no queremos bocadillos, que queremos recoger plantas. Fue muy divertido. Además, tuvimos anécdotas, recuerdo de una persona que quería que le encendieran la estufa y en vez de decir fire, decía fly, fly. Y el tibetano se la miraba con cara y le enseñaba la yarda folk, el fuego, para que ella quería fire, fire, y decía fly, fly. Y bueno, venía a nosotros el tío asustado, ¿no? Como diciendo, ¿y estos qué dicen? Pero es que realmente fue un viaje tan maravilloso que bueno, que lo Y lo, extraordinario. y lo difícil que fue entrar en el Potala. Bueno, la entrada en el Potalá fue lo más extraordinario del viaje, porque teníamos un operador que se llamaba y se sigue llamando Baral, es un brahman de persona de religión, de las que llevas en el corazón también, y llegamos a Lhasa. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, Baral, ¿ya has comprado las entradas para ver el Potala? Porque se supone que el final del viaje era ver el Potala. Y me dice, pues no. Digo, ¿cómo que no has comprado las entradas para ver el Potala? No me fastidies. Dice, no, es que las entradas las venden en el mercado negro y son muy caras. Y claro, el guía no quiso arriesgar el dinero si no se lo dábamos por anticipado y tal. Y yo, ostras, pero tío, pero es que, ¿qué vamos a hacer? Digo, pues, bueno, habrá que ir a la ventanilla a las 5 de la mañana a hacer cola y un modo. Ya me veía. Todo esto lo hablaba con el inglés para que la gente no se enterara mucho, porque era una conversación en el autocar. Y bueno, pudimos entrar en el Potala dos grupos, primero, el primer día como por bueno, ya cogí más días por si acaso, por si las moscas. El primer día entró un grupo de veintitantos y el segundo día entró otro grupo de veintitantos. El problema es que la entrada en el Potala era relativamente fácil 2 o 3 años anteriormente, pero entonces los chinos montaron un tren que comunicaba Pekín con la región autónoma del Tíbet. Y entonces, pues claro, había miles, si por no decir millones de chinos que querían ver el Potala como una cosa, pues bueno, que les gustaba entrar en ese palacio. Esa parte es maravillosa. Hay figuras para de esas pequeñitas a miles, estanterías que ni te puedes llegar a imaginar. Unas subidas que es cuando subes y llegas arriba, he llegado, te hacen pasar por unas escaleras laberínticas, pero la verdad es que valió la pena, porque era junto con Machu Picchu las dos cosas que más ansiaba en esta vida. Y pude llegar al Potala de la mejor manera. Si la gente quiere ir hoy en día a Tíbet, quiere ir a Lhasa, pueden coger un vuelo que hay desde China a Lhasa y no van a tener ningún problema. Hacerlo como lo hicimos nosotros fue en un momento determinado con un guía chino, con un guía tibetano y con un traductor. Si no, no nos hubieran aceptado nunca jamás este Además, viaje. no, además coincidimos en que tuvieron que, o sea, que entramos de los últimos, porque acuérdate que cerraron el border porque estaban para hacer, era el año antes de las Olimpiadas, y entonces empezaron a haber muchas protestas y muchos actos de pedir la libertad Sí, para el Tíbet. sí, sí, ya lo iban a cerrar. Sí, Cerraron sí, la, sí, o sea que fuimos de los últimos, del último grupo que realmente sí, pudimos. sí. Después otro problema que tienen y por eso han limitado también la entrada es que todo el Potala está hecho de madera, por lo tanto, tanta gente pisando y subiendo. Claro, claro, no, es que la entrada al Potala está limitada, no sé si a unos 2.000, 1.500 o 2.000 personas. Pero claro, eso con la afluencia que hay de China lo ocupan todo. Y además los operadores de verdad chinos, pues esto sí que no les importa sacar la entrada. Luego recuerdo que vimos una anécdota con el guía chino
que, bueno, él nos quería enseñar y explicar las cosas, ¿no? Y se puso delante de un mandala que además hacía nada, un mes que mi hijo mayor que nos acompañaba al viaje, Héctor, nos acompañaba, ¿te acuerdas? Había pasado a limpio para uno de los libros que estaba haciendo de medicina tibetana. Y me dice, mira, mamá, el que he traducido es igual, es igual. Y yo le dije, sí. Y va y nos cuenta que los tibetanos no comen pescado porque tiraban a los niños pequeños al mar. Y nos quedamos, el niño y yo mirando, bueno, el niño ya tenía Bueno, 20 por años. suerte, Nos quedamos mirando y dijimos, ¿pero qué ha dicho este hombre? O sea, ya. nos contaban unas batallitas de película más de terror. Y De lo que entrada, pasa que, bueno, nosotros de luego, entrada ya nos prohibieron cualquier foto o cualquier cosa del Dalai Lama con la historieta de poder que si o te expulsaban del país o te llevaban a la cárcel. si no Eso ya de podías, no entrada. podías llevar ninguna tú encima ni entregarle a la gente ninguna fotografía. Sí. O sea, y después el guía chino, pues estaba todo el rato delante y detrás nuestro, viendo lo que hablábamos, lo que dejábamos de hablar. Luego, claro, cuando él se marchaba a su casa y nos dejaba en el hotel y se quedaba más o menos tranquilo, pues entonces ya podíamos hacer un poco de lo que habíamos visto y todo eso. Pero claro, indudablemente era un poco arriesgado. Y además aquí jugábamos un poco a que él nos traducía la cosa a su inglés y después nosotros retraducíamos En en castellano. castellano la realidad de lo que ponía en el sitio. Bueno, pero fue de verdad, fue un sueño el estar allí, poder volver allí. Eh, de verdad, gracias Luis por tu sabiduría, porque bueno, las personas no te verán porque es un podcast, pero te has emocionado varias veces, los ojos se te han llenado de lágrimas cuando has recordado todo lo que vivimos, todo lo que hemos hecho allí juntos. Pero Pues sobre sí, la todo, verdad es que son momentos que te los tienes que llevar en el corazón y son momentos que, dada la complejidad del viaje y de la gente y de todo el momento, ya son irrepetibles. Porque claro, si por ejemplo a mí me ha gustado mucho y tú sabes que soy un fan de los musicales y por ende de los musicales de Nueva York y de Londres, que es un poco el sumum, sin despreciar los de Cataluña ni los de Madrid, ni los que está haciendo ahora banderas también por toda España. Pero, por ejemplo, el Fantasma de la Ópera, pues lo hemos visto 3 veces, ¿no? Claro, cuando tú quieres vas a Estados Unidos o vas a Londres y ves el Fantasma de la Ópera. Volver a estar en Lhasa con toda esta gente o volver a hacer el curso de plantas con toda esta gente, no lo vamos a poder volver a hacer. Todavía me atrevería a hacer algo por Machu Picchu, que todavía más o menos dentro de lo que cabe es posible. Sería con otra gente, pero todavía. Pero los temas estos de Lhasa, Nepal, India, eso va a ser irrepetible. Por eso me emociona. pues de verdad Luis, repito, gracias por tu sabiduría, pero sobre todo por tu presencia amorosa a lo largo del camino. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora me gustaría hablaros en concreto de un libro que también es muy especial para mí, que ha sido además el último que he escrito de medicina tibetana, que es como el broche, el cierre de todo lo aprendido por su profundidad en cuanto a lo que he podido proyectar en él. Esa es medicina holística tibetana, salud, embarazo y embriología. Mucha gente me preguntó lo del embarazo y la embriología, ¿por qué? Y es porque el médico tibetano tiene que aprender
cuando estudia medicina tibetana los 4 tipos de almas que reencarnan, cómo es esa reencarnación, cómo se produce entonces todo ese proceso a través del vientre materno, pero luego haces la operación inversa, aprendes las etapas y las fases de la muerte. Para mí, medicina holística tibetana, salud, embarazo y embriología, es una obra que enseña cómo los 5 elementos constituyen a construir el cuerpo, cómo el alma elige cuándo y cómo encarnar, y qué tipos de conciencia entran en este plano terrenal. Este libro también muestra el proceso completo de la muerte, no como un final, sino como una oportunidad de iluminación, porque en ausencia de un lama, el médico puede ser guía para la conciencia que parte. Durante años estudié y merecí estas enseñanzas, y hoy más que nunca creo que necesitamos reconciliarnos con lo que aquí se maquilla, la muerte y el misterio sagrado del nacimiento. Espero que os hayamos aportado cosas que puedan mover vuestra curiosidad para aprender y conocer más. En este libro hay rituales sagrados que normalmente no se hablan en los demás libros, pero que para mí me parecieron muy importantes que pudieran llegar al público. Volvemos a lo mismo, me gusta ser una biblioteca abierta y no una biblioteca llena de telarañas y cerrada. Y para finalizar, me gustaría hacer una pequeña meditación con todos vosotros. Así que siéntate y escucha, dejando que tu respiración se equilibre. No hay destino fijo, solo el eco de tus pasos en la arena estelar. No hay camino marcado, solo la brújula secreta que palpita en tu pecho. No hay predicción, solo una danza de causas y condiciones que tú misma eliges bailar. Ahora cierra los ojos e imagina que estás en lo alto de una montaña del Tíbet. Frente a ti, el cielo estrellado. Al lado de una hoguera, una mujer anciana dibuja un mandala en la arena. Ese mandala eres tú. Cada línea, una etapa. Cada punto, una decisión. Cada giro, un aprendizaje. Respira. Inhala y exhala con paz. Respira. Siente la sabiduría que te habita. Y recuerda, tu destino no está escrito. Tu destino se recuerda. Respira. Cuando estés listo, lista, abre los ojos. Gracias por acompañarme en este viaje al Tíbet, a las estrellas del silencio y a la medicina del alma. Si quieres saber más, puedes encontrar mis libros en Amazon o en el Inflix, Medicina Tibetana, te aparecerá mi página de autor. O bien puedes conocer más de mí y de mis libros y leer incluso algún fragmento en mi web helenflixescritora.info o en Instagram @helenflixescritora. Y recuerda,
el verdadero viaje es hacia adentro.